Buen día, hermanos. Buen día a los que están en Zoom también. Vamos a abrir nuestras Biblias continuando en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a ir nosotros viendo este primer capítulo, que es el que vengo desarrollando y tratando de entenderlo para así también explicarlo, ¿no? Y vimos en la primera parte que este libro habla del objetivo de las pruebas, el origen de las pruebas, después habla de la tentación y cuál es el objetivo de Dios con todas esas cosas, ¿no? Eh, y cómo nuestro corazón a veces nos traiciona y es el que nos lleva a alejarnos de Dios, ¿no? Los malos deseos. Ahora vamos a ver desde el versículo 19 del capítulo 1, que dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y vemos aquí esto que muchas veces nosotros lo repetimos, ¿no? Este versículo que quizás hasta lo sabemos de memoria: ser no tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Pero vemos que el verso 19 empieza: por esto, mis amados hermanos, está conectándose con lo anterior. Y dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o enojarse. Nosotros muchas veces cuando viene el momento de la prueba, el momento en que nos sentimos presionados, muchas veces por las situaciones, ¿no? Que como vimos en la primera parte, el objetivo de la prueba es fortalecer mi fe. Muchas veces, en vez de decirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda?, nos enojamos con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites esto en mi vida? Y vemos que esta reacción nos perjudica a nosotros mismos, porque el objetivo siempre va a ser crecer y aprender. Ahora, si nos enojamos contra Dios, es enojarse con el maestro, ¿no? Y uno muestra ahí su necedad, o como diríamos algunos, la cabeza dura, y no aprendemos. Y vemos aquí que dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y un versículo que llama la atención, ¿no? Porque muchas veces nosotros en nuestro enojo le decimos a Dios, como cambiando los roles. Nosotros debemos ser los siervos y lo ponemos a Dios como siervo, dándole órdenes: sácame de esto, dame lo otro, quiero esto, quiero lo otro, y cambiamos los roles a veces por nuestro enojo, por nuestro orgullo. Y queremos
hacer que Dios sea como un genio de lámparas, que Él nos conceda todo capricho y todo deseo. Pero no es así. Y vemos, también se puede entender este versículo 20 de la siguiente manera. La justicia humana está muy lejos de lo que es la justicia de Dios. Muchas veces pensamos, actuamos de una manera queriéndonos hacernos Dios. Un ejemplo es la falta de perdón y de pedir perdón, ¿no? Aprender a reconocer el error. Muchas veces nos creemos Dios al decir no voy a perdonar, pero incluso hasta Dios nos perdona todo a nosotros. ¿Qué nos hace a nosotros mayor para no perdonar? Y aquí vemos la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina, ¿no? Por eso vemos que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, esas cosas son las que tenemos que tirar a la basura. Aquellos que hemos nacido espiritualmente, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la tarea de tirar toda la basura que fuimos acumulando en el mundo. Falta de perdón, orgullos, prejuicios, la falta de amor. Todas esas cosas tirarlas y llenarnos de las cosas de Dios. Es por eso que aquí nos hace una invitación a sacar todo lo malo, la abundancia de malicia, la inmundicia, y así poder nosotros llenarnos con la palabra de Dios. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez nosotros hemos recibido el Evangelio de salvación. A partir de ese momento, si hemos depositado nuestra fe en el Salvador, la palabra dice que somos hijos de Dios, solo en ese momento, antes no. Y desde ese momento viene el crecimiento, ¿no? Como cantamos en la escuelita bíblica, como una plantita crecerá. Bueno, nosotros debemos crecer de esa manera. ¿Y cómo vamos a crecer? Recibiendo la palabra, recibiendo el consejo. Con las prédicas, la lectura, las oraciones que nosotros crecemos. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención. Mansedumbre. Recibid con mansedumbre. Muchas veces te va a pasar que un hermano o incluso el pastor te va a decir, te va a aconsejar, te ve en algo malo y te va a aconsejar, mira, esto no está bien. Todos necesitamos algún día que nos corrijan. Todos, incluso el pastor, cualquier persona, todos necesitamos que alguien nos corrija. Es por eso que nosotros debemos estar preparados, estar predispuestos a recibir el consejo y, si es necesario, una retada también. Y recibirlo con mansedumbre. Porque esa palabra que te digan en corrección te va a ayudar a crecer y te está demostrando el amor de la persona por vos. Así como un padre cuando ve en error a su hijo lo corrige porque lo ama y quiere lo mejor para él, así un hermano cuando te corrige te está demostrando que te ama y quiere lo mejor para vos. Es por eso que debemos recibir con mansedumbre la palabra de Dios, el consejo bíblico del hermano, y así nosotros vamos a crecer. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La peor cosa que podemos hacer es estar aquí un domingo escuchando el mensaje, escuchando la palabra, y de lunes a sábado hacer una vida totalmente distinta a lo que escuché.
es mentirnos a nosotros mismos, es autoengañarnos, haciéndonos creer que por venir un domingo aquí vamos a estar bien con Dios, pero de lunes a sábado hago lo que quiero. Lamentablemente no funciona así. Por eso dice, no sean solamente oidores, pongan en práctica lo que escuchamos. No se engañen a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros no usamos la Biblia de la manera correcta. Muchas veces nosotros no la usamos como un espejo. La Biblia debe ser el espejo en el que nos miramos todos los días. Muchas veces a la Biblia la usamos de espejo para otro. Mírate vos, aquí está tu error. Pero no la uso para mí. Nosotros debemos usarla para nosotros como un espejo y la palabra nos va a ir corrigiendo. En la palabra nosotros encontramos que somos pecadores. En la palabra encontramos que estamos perdidos. En la palabra encontramos que hay un infierno esperándonos. Pero en la palabra también encontramos un Dios de amor, un Dios que envió un Salvador para todo aquel que cree. En la Biblia encontramos una historia en donde el héroe muere por el villano. La palabra es ese espejo en el cual debemos mirar atentamente. Porque el que considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Nosotros vemos que la palabra nos invita a mirar con atención. A los hombres quizá nos cueste un poco más porque no somos tan detallistas en algunas cosas, pero es por eso también que debemos prestar mucha más atención. Si no somos detallistas, más atención a la palabra de Dios, a esos detalles que se nos escapan y, ¿por qué no?, consultar a nuestra ayuda idónea. ¿Qué opina mi mujer de esto? Y ahí vamos a poder ir creciendo juntos. Y es muy importante lo que dice el verso 24. Se mira, se va y luego se olvida cómo era. Es lo que muchas veces un domingo hacemos, ¿no? Hasta la 1 estamos aquí con la palabra, escuchando. Qué lindo, hermano, la palabra, muy lindo. Pero el lunes, ay, lo cruzo en la calle y no sé, es otra persona. Bueno, la idea es que nosotros como cristianos podamos ser íntegros, ¿no? Poder salir transformados y renovados, desafiados a una vida cristiana no solo de domingo, sino todos los días. Eso nos invita a prestar más atención, y no solo prestar atención, sino creer en lo que escucho. Porque muchas veces no lo ponemos en práctica porque no creemos. Primera de Juan 3:3 dice que nosotros debemos estar todos los días de nuestra vida atentos y esperando a Jesús. Él va a venir por su iglesia y por eso debemos estar cada día en santidad. Imagínense si Jesús viene hoy a buscar a su iglesia. Aquí sería lindo que nos encuentre todos congregados, los hermanos sentados, concentrados en la palabra. Pero imagínense si viene mañana, si viene el martes, si viene el miércoles. ¿Cómo te va a encontrar Jesús? ¿Estás preparado? Es por eso que nosotros debemos creer en lo que leemos de la palabra, en lo que escuchamos de la palabra. Si yo no creo,
Me va a tomar trabajo impulsar mi vida hacia el cristianismo, a una vida como a Dios le agrada. La falta de fe muchas veces nos juega en contra. Es por eso que prestar atención y creer en la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos dice, no hagas esto, y voy y lo hago, total, no pasa nada. No es que viene un rayo y me cae, no es que hay una nube negra que me tapa. Es un pecado más, decimos. No estamos creyendo en la palabra. No estamos creyendo en la palabra. Y es más, yo pondría incluso hasta en tela de juicio la salvación de la persona. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si en la persona no hay fruto, difícilmente la Biblia nos llama a poner en práctica, a vivir a Cristo. Después, nosotros vemos en el versículo 26 y 27 que habla de una palabra de la cual nosotros tenemos por ahí un mal concepto porque lo asociamos a otra cosa. La palabra religión. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y aquí vemos la palabra religión viene del latín religare, que significa reunir, juntar, y vemos aquí que esta palabra está en la Biblia y Dios la usa aquí para mostrarnos cuál es esa verdadera religión que Él quiere que nosotros vivamos. Y es la de el amor al prójimo. Visitar a los necesitados, ayudarlos. Esa es la verdadera, aquella que busca la santidad, aquella que es bondadosa. Esa es la religión que el Señor nos manda a demostrar el amor al prójimo y así cumplir con los mandamientos, los dos grandes mandamientos que Jesús nos enseñó: amar a Dios con todo nuestro ser, y el segundo, semejante al primero, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, vemos que esta palabra religión no es mala, sino es buena si cumplo con lo que me dice aquí. Pero también está esa palabra religión que la llevamos a asociar con aquello que no tenemos que ser religiosos. Y cuando decimos que no tenemos que ser religiosos, lo podemos llevar a la época en la que Jesús puso sus pies en la tierra, en la que la secta de los fariseos vivían una religión totalmente alejada de lo que la palabra de Dios enseñaba. Esta religión, la cual el Señor Jesús desenmascaró, esta más que religión se diría secta, la secta de los fariseos, se la conoció por su falta de bondad. Ellos marcaban su diferencia con el pueblo común, muy parecido a la que hoy vivimos, comparando la necesidad de la gente con lo que es el Vaticano en Roma, ¿no? Es algo muy similar. Ellos viven comodidad, lujos, mientras la gente a su alrededor necesita un plato de comida. Esa religión falsa se nota por su impureza, por su falta de santidad. Esa religión se nota porque les gusta aparentar por fuera, pero por dentro son, como dijo el Señor Jesús en Mateo 23, 27, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen limpios, pero por dentro están totalmente muertos. Una palabra fuerte para
para los fariseos en ese momento, y creo que hoy también suena bastante fuerte, ¿no? Sepulcro blanqueado, que por dentro están totalmente muertos, sin Dios, y por fuera aparentan que están todo bien con Dios, haciendo obras de caridad en algunas oportunidades, aparentando porque leen la Biblia, pero sin ir más allá, entre nosotros también puede haber personas que están religiosamente equivocadas, que piensan que están con Dios y no lo están, porque venir a la iglesia un domingo a la mañana no es estar con Dios. Leer la Biblia todos los días no es estar con Dios. Orar parado de rodilla o como se les ocurra, no es estar con Dios. Es por eso que debemos prestar atención a lo que la palabra nos enseña de que es realmente estar con Dios. Porque la Biblia nos enseña que por las obras no llegamos a Dios. Y vemos aquí que la religión, y aquí el escritor nos enseña también a refrenar la lengua. Vamos a ver que Santiago le dedica casi un capítulo entero a la lengua. Esta parte del cuerpo tan pequeña, pero que hace tanto daño. Muchas veces se nos va la lengua o la boca hablando de más. Y aquí la Biblia nos dice, refrena tu lengua. No hables de más, no hables contra un hermano, no hables contra de nadie. Es por eso, muchas veces nos cuesta, somos humanos, nos equivocamos. El chisme nos llama. Pero imagínense esto. Si el evangelio que predicó Jesús fuera como un chisme, si en vez de andar hablando mal de alguien, andamos predicando el evangelio, ¿cuántas personas no habría llenas de esperanza, de amor y gozo? Personas que quizás tenían ideas suicidas y hoy, porque le compartí el evangelio, esa persona no tiene más ideas suicidas porque descubrió que Dios lo ama, porque descubrió que Dios tiene un propósito para esa persona. Si el evangelio fuera el chisme que andamos ahí de boca en boca, el mundo sería mejor, ¿no? Es por eso que antes de hablar debemos pensar y poner nuestras fuerzas en conocer la palabra de Dios, en aprender de ella y saber que lo mejor que podemos hacer es cumplir esos dos grandes mandamientos: amar a Dios con toda mi fuerza, ayudar al necesitado que es mi prójimo, como dice aquí, visitar a las huérfanas, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En ese entonces, una viuda y un huérfano eran personas que realmente estaban solas, sin sustento económico, sin nada. Porque el hombre era el que trabajaba y llevaba el pan a la mesa. Las mujeres no podían salir a trabajar. Entonces, imagínense lo que era una viuda en ese entonces y un huérfano. Hoy quizás tenemos otro contexto de necesidad. Y es ahí donde nosotros debemos ayudar a las personas en esas necesidades. Quizás no sean tan grandes, o quizás sí, pero debemos estar atentos, prestando atención a eso para ayudar y demostrar el amor de Dios a través de esa acción. Guardarse sin mancha del mundo nos hace una invitación a ser santos. Y la palabra santo quizá también está un poco tergiversada, ¿no? Santo no es una estatua que tiene un cosito aquí arriba que brilla, y no. La Biblia dice que santo es todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, porque la palabra santo significa apartado para Dios. Aquel que acepta a Jesús en su corazón
se aparta para Dios, se aparta del mundo y del pecado para Dios. Es por eso que nosotros somos santos, y no porque seamos buenitos, sino porque aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Eso nos hace santos. Y por eso, ustedes fíjense en las cartas que escribe el apóstol Pablo cuando él escribe a los santos de Filipos, a los santos en Colosas, a los santos en Roma. Entonces, el apóstol Pablo escribía a personas vivas y no muertas, a personas que eran santos, vivos y no muertos. Hoy en día se dice santo a una persona que dejó de vivir. No, la Biblia enseña que santos somos nosotros, su iglesia, aquellos que aceptamos a Jesús en el corazón. Es por eso que aquí la persona que es cristiana debe no solo decir que es cristiana, no solo parecer cristiana, sino ser cristiana. Y ahí la diferencia entre ser y parecer. Por eso debemos poner en práctica la palabra. Eso nos lleva a ser cristianos. Ahora, si vos estás el domingo aquí, de lunes a sábado, haces tu vida como si no fueses cristiano, es una vida totalmente hipócrita, de apariencia que, como dijo el Señor Jesús, sepulcro blanqueado. La idea no es que uno al compartir un mensaje se sienta acusado, ¿no? Al menos de mi parte, Dios es el que los va a acusar. Yo lo que estoy haciendo es leer la palabra de Dios. Yo no conozco la vida de ninguno, así que por ahí si se sienten identificados o algo, es Dios hablando a tu corazón. Lo que sí, Dios comenzó una obra en vos y Él la va a terminar. La idea es que puedas predisponer tu corazón y tu ser a que esa etapa de crecimiento sea más fácil. Y aquí se pone en práctica la mansedumbre de recibir el consejo, la mansedumbre de escuchar la palabra y de ponerla en práctica. Algunas personas me conocen como soy, que soy un poco molesto en el sentido de que estoy siempre ahí diciéndoles que vengan a la iglesia, que se congreguen o por ahí el devocional y cosas así, ¿no? Pero no lo hago por ser molesto, sino porque busco que crezcan y que puedan conocer la palabra. Y sé que solo es muy difícil, porque el llanero solitario cristiano no existe. La Biblia nos invita a que siempre andemos de dos o más, que podamos apoyarnos en un consejero, en alguien que nos ayude a crecer. Como le ponemos a las plantitas el palito ese que se llama tutor, bueno, que tengamos un tutor nosotros también. Y de esa manera crecer. Ahora, quería hacer un énfasis muy especial y muy importante, ¿no? En considerar la Biblia como un espejo. Ese espejo en el cual nosotros nos miramos. Y es curioso mirar la Biblia y ver lo inmundo que estoy frente a Dios. Creo que a nadie le gusta verse en un espejo y encontrarse muy sucio, ¿no? Bueno, la Biblia dice que somos pecadores. Desde que el pecado entró por Adán, todas las personas nos constituimos pecadores.
Incluso los niños, ¿no? Y pienso en mi bebé que es re desobediente ella. Le digo, no, va y hace eso. Y ya de chiquita está inclinada a la desobediencia, ¿no? Y uno puede ver ahí cómo el pecado y lo que la Biblia nos enseña del pecado es real. Eh, y ahí uno puede decir, el mundo está totalmente corrompido. Y la Biblia nos enseña eso. Yo no sabía que era pecador hasta que me vi en la Biblia. Yo pensaba que era buena gente, hacía las cosas bien, trataba de vivir una vida buena, ¿no? Pensaba que hacer cosas buenas era estar bien con Dios. Me abren la Biblia y me dicen, tus obras buenas son como trapos de inmundicia frente a Dios. Pará, es así. Mis obras, por más lindas que sean, son trapo de inmundicia frente a Dios. Tus obras no quitan tu pecado. La Biblia dice que sos pecador, pero no me siento pecador. Soy buena gente, soy joven. ¿Qué mal puedo haber hecho? No robé, no maté, ¿no? ¿Sos pecador? ¿Alguna vez mentiste? Sí, mentí. Sos pecador. ¿Cuántas veces mentiste? No sé, no muchas. Bueno, no importa cuántas, porque una mentira es suficiente. ¿Alguna vez agarraste odio contra una persona? ¿Te enojaste? Sí. Jesús dijo que la mataste en tu corazón. Sos asesino. ¿Alguna vez deshonraste a tus padres? Oh, sí, un montón de veces los desobedecí, de todo. Sos pecador. Son 3. ¿Quieres seguir o paramos ahí? No, hasta ahí nomás. Sí, está bien, me dice, porque llevas 3, pero con uno suficiente ya te condena. Un solo pecado te condena. No, y bueno, ¿qué hago entonces? No peco más. Uno piensa, ¿no? Ya no hago más eso. Es mentirnos a nosotros mismos. Pero lo intentamos. Queremos no pecar más. Y es muy bueno eso. Pero ahora déjame que te pregunte algo. ¿Qué pasa con el pecado que ya cometiste? ¿Quién quita eso? Tendrías que volver el tiempo atrás y no cometerlo. Es imposible entonces. Estamos condenados. Totalmente condenados. Todo eso lo vi en la Biblia. Cuando me puse frente al espejo que es la Biblia, soy pecador. ¿Qué hago para salvarme? Voy a empezar a venir a la iglesia, le decía a la persona que me compartía. Es muy bueno que vengas a la iglesia, pero no te salva. No, bueno, entonces voy a aprender más de la Biblia. Es muy bueno que aprendas de la Biblia, pero no te salva, no te quita el pecado eso. Voy a empezar a orar. Es así porque yo le voy a pedir a Dios que me perdone y Él me va a perdonar porque Él escucha a todos. Es muy bueno que ores, pero Dios no te escucha. ¿Cómo que no me escucha si Él escucha a todos? Isaías 59:2. Él ocultó su rostro de vosotros para no oír a causa de nuestra maldad. Es como que yo esté hablando con Shane y a través de la pared. Shane no me escucha ahora, porque hay una pared que me divide. Esa pared, si está Dios del otro lado, esa pared se llama pecado. ¿Cómo hago entonces si no puedo llegar a Dios a causa de mi pecado? No hay nada que pueda hacer. Hasta que entendí eso y se me ocurre entonces, ¿qué? Dios te ama, me dice la persona, y yo te lo digo a vos. Dios te ama. Y Dios vio que vos no podías ir a Él. Y Él fue el que vino a vos a buscarte y a salvarte. Él es el que vino en forma de hombre, en forma de siervo, Jesús. Él fue el que envió a su unigénito a pagar el precio de ese pecado que vos no podías pagar, ese pecado que vos no podías quitar.
ese pecado que me condenaba. Jesús pagó el precio de ese pecado. Y Jesús vino y murió en la tierra, en una cruz, un sacrificio que fue aceptado por Dios porque al tercer día resucitó, dándonos a nosotros así una esperanza viva, una esperanza eterna. Y ahora, una pregunta para que reflexiones. Si Jesús murió en la cruz por toda la humanidad, por todas las personas, buenas y malas, lindas y feas, altas y bajas, y todas las personas que se te ocurran, Jesús pagó el precio del pecado de todos, desde el más malo que se te ocurra. Hitler se me viene a la mente a mí. Hasta por él Jesús pagó el precio de su pecado. Si Jesús pagó el precio de su pecado, del pecado de la humanidad, ¿qué hace la diferencia en que una persona vaya al cielo y la otra persona vaya al infierno? Ustedes piensen. Yo se los voy a responder mientras ustedes piensan. Yo voy a buscar el versículo. Lo sé de memoria, pero lo voy a buscar igual. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que, aquí está la clave, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, en Jesús, aquel que cree en Jesús, tiene vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo o salvado por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús vino a salvarnos porque somos pecadores. El primer paso para que Jesús te salve es reconocer que sos pecador, que sos pecadora. Ese es el primer paso. El segundo paso es reconocer que tus obras no pueden salvarte. El tercer paso es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el que sí puede salvarte y el que vino a pagar el precio de tu rescate. Esa es fe depositada en el lugar correcto, fe depositada en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, ese es el regalo de amor que Dios tiene para con las personas. Y este regalo está extendido a toda la humanidad. El que cree en ese regalo lo va a aceptar. Pero el que no cree en ese regalo va a ser indiferente y no lo va a aceptar. Hoy quizás estás aquí, no sé si aceptaste alguna vez este regalo. Quizás conoces del regalo. Incluso te puedo decir que crees que lo has aceptado y no ha sido así. Pero la Biblia siempre está y Dios siempre está invitándote a que si tienes dudas en tu corazón, que sepas que el regalo está extendido ahí para vos. Hoy para vos. Hoy estás aquí y Dios te está hablando. No dudes más. Dios te ofrece una vida de perdón, una vida de salvación, una vida de esperanza. ¿A cambio de qué? Me dirás. De nada. Es un regalo. Es un regalo que Él hace y te demuestra que te ama. Solamente tienes que creer. Y el creer te lleva a aceptar. Tu fe se pone en acción y te lleva a aceptar ese regalo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en que seas hijo o hija de Dios o no lo seas. Quedes como únicamente creación de Dios. Vamos a terminar con una oración.
2 oraciones voy a hacer. La primera para aquella persona que quizá está en el corazón dudando, en la lucha de que si él lo ha aceptado alguna vez o no lo he aceptado. Yo voy a hacer una oración guía, así puedan tomar esta decisión, ¿sí? Amado Señor, gracias porque en tu palabra, que es como un espejo, puedo ver que soy pecador. Gracias porque en tu palabra pude ver que estaba condenado, totalmente separado de ti, Señor. Y gracias porque el verme así me llevó a buscar a mi Salvador, a Jesús. Gracias por Jesús, porque Él vino, murió en esa cruz, derramó hasta la última gota de su sangre y al tercer día resucitó, dándome así vida eterna, el perdón de mis pecados en su sangre. Acepto a Jesús en mi corazón y quiero que empieces a obrar en mi vida, Señor. Bendice mi vida, bendice tu plan en mi vida y guíame al crecimiento espiritual, Señor. Me encomiendo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, te doy muchas gracias porque en esta mañana hemos podido aprender en tu palabra que como cristianos debemos ser hacedores de la palabra, poner en práctica lo que aprendemos. Gracias, Señor, porque en ella podemos hallar los mejores consejos para tomar las mejores decisiones. Bendícenos, Señor, y que podamos poner en práctica, aunque el mundo entero nos juegue en contra, Señor, aunque nuestras amistades, nuestra familia nos juegue en contra, danos fuerza, Señor, para poder poner en práctica lo que aprendemos aquí, Señor, en tu palabra, día a día, en la lectura diaria, Señor, y que tú nos des fuerza y valor, Señor, para ponerla en práctica. Porque también está escrito que un día nos vas a juzgar a nosotros los creyentes. Y ahí pondrás en evidencia en el tribunal de Cristo nuestras obras, Señor. Lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, Señor, y hemos tenido la oportunidad de hacer. Por eso ayúdanos a poder, como cristianos, Señor, poner en práctica, tener conciencias tranquilas y poder así esperar a nuestro Salvador que venga a buscarnos con total paz, paciencia y sobre todas las cosas en santidad, Señor, estando preparados para ese momento. Bendice a la congregación, Señor, que podamos seguir creciendo y que podamos seguir siendo más personas que estamos dispuestos al servicio para crecer aquí en Río Turbio y que las personas te conozcan, Señor, como tú nos dejas escrito en tu palabra. Dejamos todo en tus manos. Bendice a cada familia en el nombre del Señor Jesús. Amén.